Bueno, entonces vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque tú eres tan bueno, Señor, y tan misericordioso que, pues, la verdad no mereceríamos nosotros, Señor, esta misericordia, Padre, pero tú eres tan bueno, Señor, que nos das un tiempo más, Señor, nos das una oportunidad más y podemos celebrar la vida, Señor, porque mientras haya vida hay esperanza, Padre. Te agradecemos en tu misericordia que nos permitas nuevamente escudriñar de tu palabra, que nos permitas y nos ayudes, Padre Santo, a caminar, Señor, en obediencia, Señor. Queremos darte gracias, Dios, porque eres fiel, eres bueno y tu misericordia es tan grande. Disponemos nuestros corazones, disponemos nuestras mentes, disponemos todo de nosotros, Señor, para poder comprender y para poder poner en práctica, Señor, lo que tú nos enseñes en esta ocasión. Pero pues sobre todo, Padre Santo, es que en lo que tú nos hablas, pues individualmente, Señor, que quede bien grabado en nosotros, Padre, en sus corazones, Señor. Gracias y quedamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a seguir y bueno, pues ya ven que estamos viendo temas relacionados con el corazón. Pues sí, va todo a referencia a eso y porque ya ven que hemos aprendido que la importancia, ¿verdad?, que tiene el corazón del hombre, eh, pues tiene que ver en relación con la actitud, con los pensamientos, con las acciones, con los sentimientos y aún con la voluntad del hombre. Entonces, por ello es que Dios se interesa tanto en el corazón de las personas y por medio del corazón es que pues nacen los malos, los buenos pensamientos y de ahí deriva todo lo demás. De todo lo que nace del corazón deriva también pues las acciones y aún el habla de cada persona. Entonces, es importante que aprendamos, pero no solamente que lo escuchemos y lo aprendamos, sino que lo pongamos por práctica, porque la verdad es de que es una necesidad que tiene el hombre y sobre todo, pues es algo que nos favorece a nosotros caminar en obediencia. Entonces, en ese amor, en esa bondad tan grande, en esa misericordia y en esa paciencia de Dios, vamos a aprender que el deseo es que el ser humano pues deje el camino pues que no le agrada. El ser humano pues debe de caminar en obediencia, debe de caminar hacia el Señor, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida y no hay ningún intermediario, sino por medio de Jesucristo es que podemos llegar a la presencia de Dios. Entonces, vamos a empezar. Voy a leerles un versículo y lo vamos a estudiar un poquito nada más para entender muchas cosas. Vamos a entender lo que Dios pide y lo que Dios quiere de nosotros. Y bueno, pues voy a leer el 2 de Pedro 3:9, que dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, para entender algo de este texto, Pedro cuando escribe esta carta lo hacía porque desde aquel entonces, cuando Jesús ascendió al Padre, que fue al cielo nuevamente, fue llevado en las nubes al cielo, pues él prometió volver, prometió venir por su iglesia, por una iglesia limpia, por una iglesia pura, prometió llevar a su iglesia, venir por ella y volverla y llevarla, ¿verdad?, a la presencia del Padre. Pero aquí la cuestión es de que muchos pues ya tomaban por tardanza esa promesa. Estamos hablando en un periodo de 50 años, 40, 50, 60 años, algo así más o menos, en los que el Señor había ascendido al cielo y ahora ya la gente no era mucho, un corto lapso de tiempo y ya estaban desesperados, ya le enseñaban muchos pues que Jesús no iba a venir, que él no iba a cumplir su palabra. Otros decían que definitivamente él no iba a venir, pero eso ellos lo hacían con una finalidad. Ellos querían darle gusto a su cuerpo, querían darle placer a sus deleites carnales. Entonces, eran unos falsos maestros que se dedicaban ellos pues a enseñar estas malas prácticas, malas enseñanzas, porque era conveniente para ellos. Ellos se justificaban de esa manera y decían, bueno, pues el Señor mintió,
el Señor no es cierto que va a volver por su iglesia, porque Él se ha enseñado de eso, pero no vemos hoy en día, ¿verdad?, que Él haya regresado. Bueno, y eso fue unos años, unas décadas después de que Jesús ascendió. Entonces, hoy, hoy tenemos aproximadamente 2000 años que el Señor ascendió a los cielos. Y pues cuánto más en estos tiempos, ¿verdad? Muchos dicen que Jesús ya no va a venir, que es una mentira, es una falacia. Muchos dicen que Jesús es un mito. Y todo eso, pues lo vemos que la gente, inclusive gente que conoce del Señor, pues se ha desesperado en esa segunda venida del Señor y se desespera de tal manera en que pues muchas veces abandonan ya el camino, muchas veces ya no quieren saber nada del Señor y quieren darle deleite a su cuerpo, quieren darle deleite a sus pasiones desenfrenadas, a los deleites de la carne, quieren darle deleite a los ojos, quieren darle deleite, ¿verdad?, a esas pasiones que el Señor reprende y que el Señor aborrece. Dice la Escritura que Él odia, literalmente Dios odia el pecado. Entonces, pues vemos que hoy en día pues parece esto, pero todo eso tiene un porqué, tiene un porqué. Nosotros debemos darle muchas gracias a Dios porque en este día nosotros tenemos vida, nosotros tenemos esperanza todavía. Hay gente que en ese momento pues ya ha partido con el Señor, otros han ido al lugar de perdición porque así lo han decidido. Entonces, hoy debemos darle gracias a Dios de que el Señor en su misericordia tengamos vida, tengamos salud, tengamos alimento, a lo mejor tenemos problemas, pero lo más importante es de que tenemos vida y tenemos esa conciencia en que podemos voltear a ver al Señor, voltear al cielo y decirle, Señor, pues me arrepiento de mis pecados, quiero que me ayudes, quiero que me ayudes a caminar en obediencia y hacerlo de una manera voluntaria, porque eso es lo que Dios pide de nosotros. Entonces, esto tiene un propósito muy bueno para nosotros, porque de haber sido así el Señor, pues en cualquier momento, ¿verdad?, hubiera destruido ya la humanidad como lo hizo en los tiempos de Noé. Dice la Escritura que cuando el Señor le dijo a Noé, construyete un arca porque ya mi espíritu no va a contender más con el espíritu del hombre, le hizo hacer un arca y dice que les dio 120 años para que ellos se arrepintieran. Duró Moisés, Noé duró 120 años construyendo un arca, pero al mismo tiempo en el que él pregonaba, o sea, él iba y predicaba la palabra del Señor para que se arrepintieran. Y en esos 120 años se salvaron solamente 8 personas. Todos estaban en sus deleites, todos estaban casándose, dándose en casamiento, caminando en obediencia, caminando en adulterio, en fornicación, caminando en robos, en muchas cosas que ellos se deleitaban. Entonces, ese llegó el momento de su paciencia del Señor. Ahora, por medio de la carta de Pedro e inspirado por el Espíritu Santo, debemos de entender algo. Dice que Él es paciente para con nosotros. La palabra paciencia se define como aguantar, como soportar, como tener un temperamento largo, es decir, no ser explosivo, no ser arrebatado. Entonces Dios es paciente, a pesar de que el hombre ofende continuamente a Dios, el hombre continuamente está desafiando a Dios. Dios es paciente porque dice la Escritura que Él es paciente para con nosotros. Él tiene esa paciencia, tiene ese soporte, tiene esa largura de temperamento, esa largura de esperar. Él lo hace de esta manera y no reacciona impulsivamente, no como nosotros lo hacemos, sino que soporta. Él espera. ¿Y por qué? Por un propósito. Al ser Dios paciente para con la humanidad, es porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, esa es la paciencia del Señor. Si tú y yo tenemos vida ahora, porque es paciente. Yo cuando vivía desordenadamente, ya cuando yo me convertí al Señor, entonces yo reflexionaba en mi corazón, yo decía, yo tuve que haber estado muerto desde hace mucho tiempo, literalmente por una o por otra cosa, pero entendí que el Señor tenía un propósito conmigo y fue paciente para conmigo, porque si yo hubiera endurecido mi corazón, no sé, a lo mejor en el momento que yo entregué mi vida a Cristo, a lo mejor hubiera pasado, si yo hubiera endurecido mi corazón, a lo mejor pasa un mes, 2 meses, no lo sé, y hubiera yo muerto. O sea, no lo podemos saber, pero Dios fue paciente y yo dispuse también mi corazón para poder, para aceptarlo. Entonces, vamos a analizar algunas de las palabras
cuando dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y la definición de la palabra querer, cuando dice no quiere, la palabra querer es desear o estar dispuesto. Esa es la definición de la palabra querer, desear o estar dispuesto. Pero también se define como voluntad. La palabra que nosotros leemos como ninguno, no quiere que ninguno perezca. La palabra ninguno se define como cualquier persona o vida de un hombre. Es decir, que ninguno, o sea, cualquiera que tiene un corazón dispuesto para entregar al Señor, es paciente el Señor y Él está en espera de que esa persona entregue su vida a Él. Y dice en la palabra perezca, esta palabra se define como ser destruido completamente o definitivamente. Entonces podemos entender esta parte del versículo, lo podemos leer de la siguiente manera, ¿no? No es el deseo ni la voluntad de Dios que ninguna persona sea destruida. Y esto lo da en el sentido de una muerte espiritual sobre la tierra, aún en vida, pero lo peor es de que es una muerte espiritual eterna. Entonces, habla en cuestiones de que es una muerte en la que puede ser, pues ya del alma, una muerte del alma. Entonces, dice la escritura que Él es paciente para con nosotros, no queriendo, no quiere, dice que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, debemos nosotros entender pues esa parte, en lo que, ¿pueden apagar su micrófono, por favor? Ya después ya se bajaron el enlace. Entonces, podemos nosotros darnos cuenta, o más bien podemos entender que Dios es quien tiene esa paciencia. Dios es el que tiene la paciencia de que no perezcamos, que nuestra alma no se pierda por la eternidad. Y dice que Él lo que quiere es que todos procedan al arrepentimiento. Esta palabra, pues que todos procedan, es el deseo que Dios tiene en su corazón para la humanidad, que todos procedamos, que todos procedan a arrepentirse, a volverse de sus pecados. Y la palabra que nosotros leemos como arrepentimiento se define como un cambio de disposición mental. Esa es literalmente la traducción o la definición de arrepentimiento. Así se define como cambio de disposición en pensamientos. En otras palabras, es cambiar de forma de pensar y reconsiderar las cosas. ¿Cuántas veces hemos nosotros hecho cosas sin pensar, la verdad? Es decir, que hemos hecho cosas las cuales ni siquiera consideramos y en las consecuencias ni siquiera no siquiera pensamos en las consecuencias que podamos sufrir. Actuamos arrebatadamente, hablamos arrebatadamente, entonces no consideramos lo que vamos a decir. Entonces, aquí pues hacemos dice que es una reconsideración. Arrepentirse es reconsiderar y lo que pues ya hemos determinado, o sea, digamos, lo que nosotros ya hemos determinado hacer, es decir, ya nosotros pensamos algo en hacer algo mal, pero después consideramos y decimos, híjole, no, pero bueno, a lo mejor, ¿y qué tal si hago esto y pasa esta otra cosa? Bueno, no me importa, yo lo hago. Eso es considerar algo, pero reconsiderar es volver a considerar lo que ya habíamos considerado. Ese es reconsiderar. Es decir, yo digo, no, pues voy a saltar un banco. Y después digo, híjole, no, pero si la saldo, pues a lo mejor, pues me detiene la policía o, no, bueno, pero no me importa, yo voy a hacerlo. Entonces, el volver a considerarlo o reconsiderar es volver a decir, bueno, no, porque si yo lo hago, pues no nada más me puede detener la policía, a lo mejor, pues hasta pueden quitarme la vida, ¿verdad? Ahí entre el asalto y lo que sea. Entonces, eso es reconsiderar, eso es el arrepentimiento, el reconsiderar las cosas. Entonces, nosotros debemos de reconsiderar lo que vamos a hacer, reconsiderar lo que determinemos en nuestro corazón y hacer un alto, hacer un freno y cambiar de modo de pensar, es decir, cambiar de dirección. Si yo voy hacia una dirección que me lleva a la muerte, entonces yo reconsidero y vuelvo atrás, no en más bien muchos dicen en 180 grados, pero más bien es dar medio giro e ir en un lado opuesto. Entonces, pues eso es lo que nosotros debemos hacer ahora. El reconsiderar es algo, esta es una disposición que viene del corazón.
porque recordemos que del corazón es de donde proceden todo lo que el ser humano disponga a hacer. Todos los malos pensamientos, las actitudes del corazón provienen. En Mateo 15, 18 al 20, voy a hablar, nada más es una parte del versículo 20, dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, y de los malos pensamientos salen, dice la escritura, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Entonces, debemos de pensar, considerar y de reconsiderar en decir, bueno, si yo hago algo mal, pues sé que voy a sufrir consecuencias. Se sufren consecuencias aquí, pero lo peor es que se sufren por una eternidad. Es decir, alguien que roba, pues sufre unas consecuencias y puede llegar a la cárcel y puede llegar pues sí, a quedar años preso, pero si ya es un homicidio, entonces puede hasta tener cadena perpetua y eso lo pagamos aquí en vida. Pero si no hay un arrepentimiento, todo eso puede llegar hasta la eternidad. Entonces vemos que del corazón es que salen todos esos malos pensamientos, toda esa lista que leímos, y eso contamina al hombre. Ahora también debemos ponernos a pensar algo. Dios es bueno y es paciente, y no desea que las personas se pierdan por la eternidad. Entonces, así lo hace saber en Ezequiel 33:11. De igual manera, les voy a leer Ezequiel 33:11 y dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Entonces, en ese tiempo, el Señor le hace saber a Ezequiel, le da a entender y le dice, ¿sabes qué? Ve a mi pueblo y diles estas palabras. Y es lo mismo que ahora nosotros también pasamos. Dice el Señor, no quiere la muerte del impío, no se complace de la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su camino, es decir, que vaya en dirección opuesta del camino malo que está yendo. Entonces, hay una parte en la escritura que dice, el que hurta, no hurte más, el que fornica, no fornique más, el que da falso testimonio, no lo haga. Ya no, ¿por qué? Porque debe haber un cambio de pensamiento, tiene que haber una reconsideración y cambiar de forma de pensar para así entonces poder agradar a Dios. Entonces, por medio de esos pasajes es como nos damos cuenta que Dios no se complace de la muerte del impío y de ninguno. Y esa muerte de la que habla, le digo, es la muerte eterna. Entonces, también no debemos de pasar por alto esa paciencia de Dios. Debemos aprovechar esa oportunidad que Dios nos da para arrepentirnos de nuestros pecados para así poder estar con Dios por la eternidad. Pues tenemos que nosotros reconsiderar eso. Tengamos también en mente pues esta parte, ¿no? En que cualquier momento nos puede sorprender la mente. Ellos esperaban el regreso del Señor. En el versículo que vimos, en el que empezamos con el versículo que tenemos, digamos, como base, que dice, el Señor no retarda por su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ellos esperaban el regreso de Jesús por su iglesia, pero debemos de reconsiderar algo. No tenemos que esperar a que Jesús venga por su iglesia y venga el llamado arrebatamiento o el levantamiento de la iglesia, sino que debemos estar preparados porque a lo mejor ni siquiera podemos ver ese evento, no lo podríamos ver, no lo sabemos, eso no lo sabemos nosotros ni nos compete, pero lo que sí podemos nosotros pasar es por el evento de la muerte misma del cuerpo. Es decir, que Dios demande de nosotros el alma, el espíritu, llevar a su presencia y que nuestra alma entonces sea juzgada por el Señor. Entonces, no es nada más de que no venga el Señor por su iglesia, sino que debemos de reconsiderar que a lo mejor mañana morimos o a lo mejor al rato morimos. No lo sabemos, no lo sabemos, pero todo está en las manos de Dios. Entonces, en cualquier momento la muerte nos puede sorprender, por cualquier motivo, por cualquier razón, pero Dios en su misericordia nos da un tiempo de arrepentimiento. El Señor nos está dando un tiempo. Este tiempo es el tiempo de elegir. ¿Caminamos con Dios o caminamos sin Dios?
Es el tiempo de elegir, porque ¿qué va a pasar cuando el alma muera en sus delitos y en sus pecados? ¿Qué va a pasar? A veces pensamos que eso nunca va a llegar y muchas veces el corazón del hombre está tan endurecido que puede pensar o puede decir, no, pues en el momento en el que yo me arrepienta en el último momento, en el último minuto de mi vida y pues ya puedo obtener la salvación, pues no es así. Y no es así porque la palabra que el Señor habla, que dice que la salvación es un don de Dios, es un regalo del Señor, es un regalo que eso pues se lleva a cabo por medio del buen caminar, del buen testimonio, del caminar con el Señor, dejar lo que ya hemos hablado, dejar ira, contienda, fornicaciones, adulterio, idolatría, homosexualidad, lesbianismo, todas esas cosas que no le agradan a Dios. Entonces, no desafiemos a Dios, el desafiar a Dios es retar y decir, ¿sabes qué? Así quiero comportarme y qué. Y eso es muy peligroso, porque dice la Escritura, dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, porque dice que Él dará el pago personalmente a los que desafían su palabra. Él va a dar el pago en persona. Eso es algo terrible, hermano. O sea, es algo que no, de verdad no. Yo, la verdad, pues me estremezco al pensar. Digo, pues no vemos a Dios, pero ¿qué tal cuando lo veamos? Si Dios en ese momento se apareciera, aunque fuéramos justos, aunque fuéramos nosotros eh, los más rectos posibles y a tratar de agradar a Dios, pero si Dios apareciera en ese momento, se hiciera visible, tengan por seguro que nos desintegramos. ¿Y por qué? Porque es la santidad de Dios y en la santidad de Dios no puede habitar el pecado. Entonces, tenemos oportunidad, es tiempo. El arrepentimiento es para salvación y es el deseo de Dios para la humanidad. Pero también está condicionado, ¿eh? O sea, está condicionado por la respuesta de fe de cada persona. No entendamos de que también lleva sus condiciones. No es nada más decir, me arrepiento de mis pecados y ya no. Es arrepentirse de sus pecados, dejar de hacerlos, pero caminar ahora agradando a Dios. Eso es lo que Dios pide. Lo vamos a leer en Juan 3, 16 al 18, que ya lo hemos leído antes, y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, en otras palabras, Dios no envió al mundo para juzgarlo y destruirlo, sino que Dios envió a su Hijo no para condenarlo, sino para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, y para que sea salvo por medio de Jesucristo. Pero el verso 18 dice, el que en él cree no es condenado. Es decir, el que cree en Jesucristo y hace la voluntad de Dios no es condenado, o sea, ya no hay condenación. Vamos a rendir cuentas, sí les vamos a rendir de lo que hablamos, de lo que pensamos, de todo. Sí, vamos a rendir cuentas. Pero el que no cree, es decir, en este mismo momento, el que no cree, dice, ya ha sido condenado, o sea, ya es, o sea, está hablando en un tiempo presente. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, dice la Escritura que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia todos los días. Eso es a lo que refiere el pasaje, que el que no cree ya ha sido condenado. Es decir, la ira de Dios está sobre esa persona, ¿eh? Si no ha sido destruida es por la paciencia de Dios para que pueda levantar los ojos al cielo y decirle, Señor, pues me arrepiento de mis pecados y quiero volver mi corazón hacia ti. Esa es la paciencia de Dios. Entonces, debemos entender que Dios es paciente para con nosotros, pero Dios tiene un límite, Dios tiene un tiempo y no debemos nosotros de desperdiciar ese tiempo que ahora tenemos para poder arrepentirnos y para caminar en obediencia a Dios.
Es algo que, pues que Dios desea en su corazón, pero que también ese deseo debe de estar en el corazón nuestro, el deseo de caminar en obediencia, el deseo de poder estar con Él en gloria. Entonces debemos nosotros de, pues darle gracias a Dios por su palabra, por su misericordia, porque Dios es bueno, Dios es bondadoso, es paciente para con nosotros, dice la Escritura, y debemos nosotros, pues, de hacer caso. Hoy es el tiempo, hoy es el momento, y pues no debemos de esperar más tiempo porque Dios es muy bueno y su misericordia es grande. Vamos a darle gracias a Dios. Ahorita bueno, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú redarguyes en el corazón del hombre. Tú nos haces ver, Señor, que tu bondad y tu misericordia son grandes, son infinitas, pero también, Señor, a quienes rehúsan en creer en tu Hijo Jesucristo, en entregar su vida a Él, Señor, pues también están bajo condenación, Padre. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón sea dispuesto para obedecerte, a caminar en santidad, en obediencia, en ese proceso de santidad, Señor. Ayúdanos, Padre, y pues quedamos en tus manos para que tú hagas la obra perfecta en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones, y seas tú, Padre, el que nos esté ayudando, nos esté guardando, Padre Santo, para, pues, seguir en esa obediencia a ti, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque eres fiel, eres bueno, Padre. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues le damos gracias a Dios.